La ascensión de Sofía, más allá de la traición, mostrando a su amante en público. Un multimillonario se conmociona cuando su esposa embarazada llega con un CEO. Un silencio sepulcral cae sobre el gran salón de baile. Los candelabros de cristal reflejan la tensión que recorre el aire. En el centro de todo, Julián Soler, un millonario hecho a sí mismo, con un esmoquín impecable, presenta con suficiencia a su elegante amante a la sociedad. Los invitados jadean ante esta descarada exhibición, susurrando en rincones discretos. De repente, las puertas se abren de golpe y una joven muy embarazada entra. La esposa de Julián, Sofía. Pero esa no es la única sorpresa. Flanqueándola está el elusivo CEO multimillonario, Ethan Valdez, quien parece decidido a protegerla a toda costa. El escándalo está a punto de estallar y nadie en la sala saldrá ileso. Prepárate para el impacto. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte este relato de poder y redención. La fragilidad de un sueño dorado. Sofía Vega pensó que lo tenía todo. Un marido amoroso, un estilo de vida lujoso y un precioso bebé en camino. Los susurros de traición parecían inimaginables hasta que ella misma los presenció. En un momento que lo cambió todo, el mundo de Sofía se desmoronó bajo sus pies. Con el corazón hecho pedazos, pero el espíritu intacto, se alejó del imperio que había ayudado a construir, decidida a forjar un destino propio. Sofía Vega creció en un hogar humilde en las afueras de San Diego, California. Sus padres, Marco y Lucía Vega, eran inmigrantes trabajadores de México, decididos a dar a sus hijos una vida llena de oportunidades. Sofía abrazó su sueño con cada fibra de su ser. Desde muy joven, destacó en lo académico, el arte y el deporte. Era el tipo de chica que podía deslumbrar con un pincel en una mano y una raqueta de tenis en la otra, su coleta balanceándose mientras equilibraba sus muchas pasiones. Cuando ingresó en la Universidad de Salamanca, ya tenía una visión clara de su futuro. Quería explorar las relaciones internacionales, quizás incluso trabajar para las Naciones Unidas. Pero la vida tenía otros planes para ella. Más glamorosos y traicioneros. Fue en Salamanca donde conoció a Julián Soler. Una figura alta e impactante con un andar seguro, Julián era conocido en el campus por su aguda mente para los negocios y la riqueza de su familia. Se rumoreaba que su abuelo cofundó Industrias Soler, un conglomerado que abarcaba desde bienes raíces hasta biotecnología. La presencia de Julián en cualquier habitación era imposible de ignorar. La gente se maravillaba de su brillantez, pero más que nada, se sentían cautivados por su encanto. Los caminos de Sofía y Julián se cruzaron en un evento benéfico organizado por una amiga suya, Mónica León, quien recaudaba fondos para la educación infantil en países desfavorecidos. Sofía estaba ayudando a saludar a los invitados en el mostrador de registro, y cuando levantó la vista y se encontró con los penetrantes ojos azules de Julián, no pudo evitar sentir una chispa. Él se presentó cortésmente, pero había una corriente subyacente de algo más profundo, una intensidad que Sofía nunca antes había sentido. Su primera conversación fue casual. Ella se maravilló del diseño de las tarjetas de invitación del evento. Él comentó lo apasionadamente que ella hablaba de la causa. Sin embargo, bajo las formalidades, estaba claro que ambos habían descubierto algo especial. Al final de la noche, habían intercambiado números, compartido bromas internas y planeado una cita para la semana siguiente.
Su relación floreció más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de meses, eran inseparables, terminando las frases del otro y riendo con bromas privadas. A Sofía no solo le atraía el dinero de Julián, aunque era difícil ignorar las cenas lujosas y los regalos de alta gama, sino también su intelecto y su visión. Podía verlo algún día asumiendo el control del imperio de su familia y dirigiéndolo hacia empresas más humanitarias. Él, por otro lado, adoraba su positividad radiante y su habilidad para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. Después de la graduación, Julián lanzó una ambiciosa startup tecnológica que utilizaba inteligencia artificial para optimizar las cadenas de suministro globales. Aunque comenzó como una modesta empresa dirigida desde un espacio de oficina compartido en Palo Alto, pronto obtuvo inversiones significativas de firmas de capital de riesgo, incluida una asociada con Elon Musk. Sofía, mientras tanto, ocupó un puesto en una organización internacional sin fines de lucro, continuando su pasión por marcar la diferencia. Sin embargo, a pesar de su amor por el trabajo humanitario, Sofía se encontró cada vez más inmersa en el mundo de los negocios de alto riesgo de Julián. A menudo lo acompañaba a conferencias donde celebridades como Penélope Cruz o filántropos como Amancio Ortega hablaban. Sus noches glamorosas implicaban alfombras rojas, brindis con champán y sesiones de networking a puerta cerrada. Muy pronto, ella comenzó a manejar la rama de impacto social del floreciente imperio de Julián, fusionando sus ideales filantrópicos con su influencia financiera. Formaron un equipo formidable, un multimillonario experto en negocios y una humanitaria con un gran corazón. Su boda fue la comidilla del año. Celebrada en la finca familiar Soler en La Rioja, la lista de invitados parecía un ¿quién es quién? Internacional. Políticos, actores de Hollywood, magnates tecnológicos. Todos querían presenciar la unión de estas dos brillantes estrellas. El padre de Sofía, Marco, la llevó al altar con lágrimas de orgullo en los ojos, mientras Lucía la animaba. Los padres de Julián, Ricardo y Catalina, observaban con cariño, confiados en que su único hijo había encontrado a la novia perfecta para estar a su lado. En el resplandor dorado de esa tarde de verano española, bajo un dosel de rosas, Sofía juró amar y atesorar a Julián para siempre. Poco sabía ella que el para siempre que imaginaba era mucho más frágil de lo que creía, porque debajo de la superficie de cada vida aparentemente perfecta, las sombras pueden acechar, esperando el momento adecuado para perturbar incluso los planes más grandiosos. ¿Crees que Sofía y Julián estaban destinados a estar juntos, o la riqueza y el poder pondrían a prueba su amor? Comenta tu opinión y comparte el video con tus amigos. Las primeras sombras de duda. A medida que el imperio de Julián se expandía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y energía. Sofía intentó seguir el ritmo de los cambios, al mismo tiempo que luchaba por preservar la relación genuina y unida que definió sus primeros años. Pero las grietas se estaban formando, por invisibles que fueran para el ojo inexperto. Los susurros sobre el exceso de trabajo de Julián y los rumores de distracciones extramatrimoniales comenzaron a circular en los círculos que frecuentaban. Sofía los ignoró, confiada en su amor y segura de que nadie conocía a su marido mejor que ella. Por un momento, el escándalo parecía inconcebible. Sin embargo, como el tiempo demostraría, la verdad puede ser mucho más extraña y devastadora que la ficción. El ascenso de Julián Soler
De un prometedor graduado de Salamanca a un CEO multimillonario, fue nada menos que meteórico. Su startup tecnológica, Soluciones Logísticas Soler, acaparó un mercado que pocos habían siquiera imaginado que existía. Grandes minoristas como El Corte Inglés, importantes plataformas de comercio electrónico como Zara Home y conglomerados navieros internacionales como Maersk clamaban por su experiencia. Con inversiones astutas, una serie de adquisiciones oportunas y un poco de suerte, Julián se hizo más rico cada día. Pronto comenzó a aparecer en los titulares de Forbes y Fortune, aclamado como el próximo gran nombre en el Silicon Valley europeo. Sofía, por su parte, se vio envuelta en un torbellino de lujo que nunca anticipó del todo. Se mudó de su cómodo y modesto apartamento al extenso ático de Julián en Madrid. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del Palacio Real, la ciudad brillando a lo lejos como una promesa de posibilidades infinitas. Su parte favorita de este nuevo hogar era la biblioteca, un santuario tranquilo lleno de libros raros sobre arte, historia y asuntos globales. Entre sus proyectos filantrópicos, ella se perdía durante horas, sumergiéndose en historias que la transportaban lejos del ritmo frenético de la ciudad. A medida que el dinero se acumulaba, las extravagancias de Julián crecieron. Compró un jet privado y lo nombró Alas de Sofía, insistiendo en que era un tributo a su amada esposa. Los vestidos de diseñador comenzaron a llenar sus vestidores, y las invitaciones a galas benéficas exclusivas se convirtieron en eventos semanales. Cuando los Soler salían a cenar, lo hacían en restaurantes con estrellas Michelin, como el Celler de Can Roca, en Girona, siempre con chofer y un pequeño séquito de seguridad discreta. A pesar de la deslumbrante opulencia, Sofía se mantuvo con los pies en la tierra. Insistía en saludar personalmente a cada miembro del personal de su hogar, desde las amas de llaves hasta el ayudante de cocina que preparaba las comidas gourmet de Julián. Conocía todos sus nombres y los nombres de sus hijos. Su calidez y sinceridad le valieron el amor y la lealtad de todos a su alrededor. Incluso Catalina Soler, la a menudo reservada madre de Julián, se sintió conquistada por el genuino corazón de Sofía. Durante un tiempo, pareció una época dorada en su matrimonio. Viajaron a Tokio para conferencias de negocios, deteniéndose en los antiguos templos de Kioto para ofrecer oraciones silenciosas por bendiciones continuas. En París, donde Julián esperaba expandir su imperio logístico al mercado europeo, encontraron un acogedor apartamento con vistas al Sena y lo convirtieron en su segundo hogar. Recibieron a diplomáticos, CEOs y celebridades por igual, forjando asociaciones que hicieron de Soluciones Logísticas Soler un nombre familiar entre las empresas globales. En algún momento, en medio de estos deslumbrantes éxitos, Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría indescriptible. Se imaginó a un niño pequeño corriendo por los pasillos de su finca en California, riendo libremente bajo el sol, la viva imagen de las mejores cualidades de Julián y su propio espíritu maternal. Julián se emocionó al principio, prometiendo de inmediato la mejor atención médica que el dinero pudiera comprar. Reservó citas prenatales con la renombrada doctora Elena Morales en el prestigioso Hospital Universitario La Paz de Madrid. Incluso encargó una lujosa guardería, diseñada por un galardonado decorador de interiores. Sin embargo, a medida que el embarazo avanzaba, Sofía sintió una cierta distancia en Julián. Dejó de asistir a algunas de sus citas médicas, delegándolas a su asistente personal, Gregorio. Los viajes de negocios a Dubái,
Londres y Berlín se hicieron más frecuentes y más secretos. Cuando ella preguntaba detalles, Julián la despachaba, alegando que todo era negocio de última hora. Luego vinieron las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los tonos susurrados, las terminaciones apresuradas, cada vez que ella entraba en la habitación. Sofía intentó racionalizarlo. Quizás el estrés de expandir su imperio le estaba afectando. Quizás simplemente estaba preocupado por equilibrar la paternidad y los negocios. Una tarde, mientras Sofía descansaba en su apartamento de París, recibió una llamada de su vieja amiga de Salamanca, Mónica León. Mónica trabajaba en capital de riesgo y a menudo circulaba en los mismos círculos que los Soler. Con tono vacilante, Mónica mencionó haber oído rumores sobre la cercanía de Julián con una joven socialité llamada Claudette Leclerc, una heredera que se dedicaba al diseño de moda. El corazón de Sofía se encogió, pero ella se rió, recordándole a Mónica que los rumores eran el alma de las columnas de chismes, especialmente cuando se trataba de matrimonios de alto perfil. Sin embargo, no pudo librarse por completo de la creciente inquietud. La semilla había sido plantada, y la duda comenzó a tejerse en sus pensamientos. Recordó los momentos fugaces, una leve marca de lápiz labial en el cuello de Julián, que él había afirmado que era de su beso anterior, un beso que ella no recordaba haber compartido, o las veces que él afirmaba estar exhausto por las reuniones, pero llegaba a casa extrañamente lleno de energía, usando una colonia que no era la marca habitual que ella le había regalado. Poco a poco, estas pequeñas inconsistencias se acumularon, como piezas de un rompecabezas formando una imagen no deseada. Aún así, Sofía estaba decidida a no ceder a la sospecha sin pruebas sólidas. Había visto demasiados matrimonios desmoronarse bajo una paranoia infundada. Además, Julián era su marido, su compañero, el hombre que una vez juró devoción eterna bajo un arco de rosas. Se recordó a sí misma las iniciativas filantrópicas que lideraron juntos, los momentos genuinos de risas y cercanía que habían compartido. ¿Pudo haber sido todo una fachada? No, pensó. Tenía que haber una explicación lógica. Pero, como Sofía pronto descubriría, la lógica tenía poco que ver con la tormenta que estaba a punto de desatar su vida. Estaba a punto de darse cuenta de que el dinero y la fama podían protegerte de muchas cosas, pero no de la traición. No cuando venía de la misma persona que afirmaba amarte más. ¿Qué harías si las pequeñas dudas comenzaran a acumularse en tu relación? ¿Te arriesgarías a buscar la verdad o intentarías ignorarlas? Comparte tu opinión y comparte el video con tus amigos. La verdad. Descubierta. El momento de la verdad llegó de una manera que Sofía nunca podría haber predicho. Estaba de varios meses de embarazo, su vientre suavemente curvado bajo las telas suaves de un vestido de maternidad de diseñador. Había volado de regreso a Madrid inesperadamente, después de una breve visita a sus padres en San Diego, sintiendo una necesidad apremiante de reconectar con sus raíces. Julián creía que estaría fuera 2 días más, lo que le dio una idea. Quería sorprenderlo con una cena romántica en casa, solo ellos dos, celebrando la pequeña vida que crecía dentro de ella. Después de instruir al personal de la casa para que prepararan la comida favorita de Julián, costillas de cordero asadas con romero y ajo, Sofía compró un ramo de rosas rojas en la floristería local. Incluso compró un tiramisú especial en una pastelería que sabía que a él le encantaba.
Con un aleteo emocionado en su corazón, se dirigió a su ático, imaginando su expresión de sorpresa al verla. Lo que encontró en su lugar fue una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. El ático estaba extrañamente silencioso cuando Sofía entró. Esperaba ver a su mayordomo, Gregorio, afanándose o al menos escuchar algo de música suave. En cambio, el silencio se sentía casi inquietante. Dejó el ramo sobre la mesa de mármol del recibidor y se dirigió de puntillas hacia el dormitorio principal, guiada por unas voces tenues. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo que le permitió vislumbrar algo que le heló la sangre. Julián no estaba solo. De pie junto a él había una mujer alta y esbelta con cabello oscuro, vistiendo solo una bata de seda. Estaban riendo, un sonido íntimo que envió un escalofrío de repulsión a través de Sofía. Luego, sin previo aviso, la mujer se inclinó y plantó un beso lento y deliberado en los labios de Julián. Él respondió con una facilidad inquietante, sus brazos envolviendo su cintura, como si lo hubiera hecho 1000 veces. El shock golpeó a Sofía como un puñetazo físico. Casi deja caer la caja de pasteles, el golpe resonando en el suelo de madera. La mujer, a quien Sofía reconoció de inmediato como Claudette Leclerc por la foto que una vez había visto, se giró sorprendida. Julián retrocedió, su expresión transformándose de confusión a horror en un abrir y cerrar de ojos. Durante unos segundos interminables, nadie se movió. Sofía sintió que su corazón latía tan fuerte que se preguntó si podrían oírlo. Las palabras se le atascaron en la garganta, incapaces de escapar. Todos los rumores, las marcas del lápiz labial, las noches hasta tarde, no eran solo ilusiones. Eran una realidad fría y dura, desarrollándose justo ante sus ojos. ¡Sofía!, Julián finalmente logró pronunciar, con la voz quebrada. No es lo que parece, pero ¿cómo podría ser otra cosa? Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Con cuidado, dejó la caja de pasteles en el suelo. Sus manos temblaban desesperadas por mantener alguna apariencia de control. Había irrumpido en el tipo de traición que ninguna excusa podía rectificar. Claudette, por su parte, parecía impasible ante la gravedad de la situación. Observó el vientre de Sofía con una leve sonrisa burlona antes de girarse para recoger sus pertenencias. «Los dejo para que hablen», dijo. Su acento francés rebosaba con descendencia. Se deslizó al baño adyacente, desapareciendo tras una puerta cerrada. El shock dio paso a la furia dentro de Sofía. Quiso gritar, abalanzarse sobre la pareja, exigir una explicación, pero en cambio se encontró ahogando sollozos, negando con la cabeza con incredulidad. «¿Por qué, Julián? ¿Por qué harías esto?». Él se acercó a ella, extendiendo la mano como si quisiera abrazarla. «Por favor, Sofía, escucha». «No, no». Ella retrocedió, rechazando su toque. Durante un segundo agonizante, la imagen de la vida que habían construido juntos pasó por su mente. Sus iniciativas filantrópicas, su boda, el hijo que ella llevaba. Y aquí estaba el padre de ese hijo, engañándola tan descaradamente, tan descuidadamente, en el mismo hogar que compartían. «No puedo hacer esto», susurró Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, supo que cualquier confianza o amor que alguna vez tuvo en Julián se había roto. Se dio la vuelta y huyó del ático, ignorando sus súplicas. Llegó al ascensor, presionando el botón frenéticamente hasta que las puertas se cerraron. A medida que descendía,
Tus lágrimas brotaron a torrentes. Cada sollozo amenazaba con fracturarla por completo. Se abrazó el vientre, como si protegiera a su hijo del desamor que se le venía encima. En el vestíbulo, el personal, sorprendido, la miró con confusión. Pero ella los ignoró, saliendo a tropezones a la calle. Una ráfaga fría del viento de Madrid la golpeó, devolviéndola al presente. Hizo una señal a un taxi con manos temblorosas, sin siquiera estar segura de su destino. Todo lo que sabía era que tenía que alejarse de ese lugar, de las mentiras, la traición y el hombre que creía conocer. En algún lugar de su mente, Sofía sintió que una nueva determinación se gestaba. No se derrumbaría, no se dejaría definir por la traición de Julián. Pero primero, necesitaba tiempo para planificar sus próximos pasos. Necesitaba protegerse a sí misma y a su hijo por nacer. Por primera vez desde que se casó con él, se dio cuenta de que el poder y la riqueza de Julián podrían usarse en su contra. Ese pensamiento solo la aterrorizaba casi tanto como la traición que acababa de presenciar. Sofía pasó la noche en un lujoso hotel en el corazón de la ciudad, aunque apenas registró su entorno. La cama mullida, la vista del horizonte, las instalaciones de spa, todo carecía de sentido frente a su devastación emocional. Revivió el momento en el ático una y otra vez, esperando que cambiara de alguna manera, pero nunca lo hizo. La traición de Julián era una verdad fija y brutal. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes de Julián, pero ella se negaba a responder. Todo lo que podía hacer era acurrucarse en la cama, con los brazos protectores cruzados sobre su vientre. No dejaba de recordarse a sí misma que debía mantener la calma por el bien del bebé. A través de la neblina del dolor, logró llamar a su mejor amiga, Mónica León, quien acudió sin dudarlo. Mónica encontró a Sofía llorando, con los ojos hinchados, el cabello desordenado, pero había una resolución tranquila bajo su desesperación. Con tazas de té de hierbas, Sofía le contó cada detalle. Mónica escuchó sin juzgar. Sus propios ojos brillaban de ira al pensar en la infidelidad de Julián. «No te merece», dijo, abrazando a Sofía. «Lo sabes, ¿verdad?» Sofía asintió temblorosa, insegura de si realmente lo creía todavía. Sentía tantas emociones: ira, tristeza, traición y, extrañamente, culpa. A pesar de la fechoría de Julián, se preguntó si de alguna manera había fallado como esposa. Fue un pensamiento fugaz, rápidamente ahogado por su propio sentido de la dignidad. «No», se dijo a sí misma. Esto fue su culpa y solo suya. Por la mañana, las llamadas de Julián se volvieron desesperadas. Dejó mensaje tras mensaje de voz, alternando entre disculpas llorosas y frenéticas, demandas de reunirse. Sofía lo ignoró, endureciendo su corazón contra sus súplicas. Se dio cuenta de que necesitaba un plan si iba a dejarlo. Tenía que hacerlo de forma limpia, segura y de una manera que protegiera su futuro y el de su hijo por nacer. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez reconoció el número. Era Catalina Soler, la madre de Julián. Con dedos temblorosos, Sofía respondió. La voz preocupada de Catalina inundó su oído. «Sofía, querida, por favor, háblame. ¿Es cierto lo que me dijo Julián? Dijo que los atrapaste a él y a Claudette en el apartamento». Sofía apretó la mandíbula. Sus emociones brotaron de nuevo. «Sí», logró decir, con la voz temblorosa. «No sé qué más hacer. He terminado, Catalina. No puedo vivir así». Hubo una larga pausa al otro lado. «Entiendo.
respondió finalmente Catalina, su tono cargado de tristeza. Lo siento mucho. Nunca imaginé que te traicionaría así. Yo estoy tratando de llegar al fondo del asunto. Por favor, si necesitas algo, llámame. Pase lo que pase entre tú y Julián, siempre serás familia para mí. Esa promesa hizo poco para aliviar el dolor de Sofía, pero le recordó que no estaba del todo sola. Agradeció a Catalina, luego colgó, hundiéndose de nuevo en el lujoso sillón del hotel. El futuro parecía un paisaje nebuloso, pero en su corazón sentía una resolución creciente. 2 días pasaron sin contacto directo, hasta que Julián descubrió en qué hotel se hospedaba. Se presentó en el vestíbulo, exigiendo hablar con ella. La seguridad alertó a la suite de Sofía. A través del teléfono de la recepción, pudo oír a Julián suplicar: «Por favor, Sofía, déjame hablar contigo. Podemos arreglar esto». Ella guardó silencio hasta que lo escuchó decir: «Te amo. Piensa en nuestro bebé». Algo dentro de ella se quebró. Agarró su teléfono y marcó el número de Julián, negándose a verlo cara a cara. Cuando él respondió, ella dijo: «Solo voy a decir esto una vez. Hemos terminado. Quiero el divorcio». Su respuesta de pánico brotó en jadeos. «Sofía, por favor, no. Podemos ir a terapia. Podemos...» Ella lo interrumpió. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» Un largo silencio. Él dudó, y ella ya lo sabía. «Unos meses», admitió en voz baja. Sofía tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «Sabías que estaba embarazada, y aún así me engañaste. Me mentiste, Julián. Todos los días». Casi pudo sentirlo encogiéndose al otro lado. «Cometí un error». «No», ella interrumpió. Su voz se hizo más firme. «Un error es olvidar nuestro aniversario. Esto fue una elección. Elecciones repetidas y conscientes de ser infiel. No voy a someterme a mí misma ni a nuestro hijo a este tipo de dolor». A pesar de sus frenéticas protestas, Sofía dejó clara su postura. «Haré que mi abogado te contacte con los detalles. No me llames a menos que sea sobre el niño. No puedo soportar escuchar tus excusas». Colgó. Todo su cuerpo temblaba. En una sola llamada telefónica había puesto fin a su matrimonio. La sensación surrealista la aplastó. Sin embargo, una parte de ella se sintió extrañamente liberada. Había dado el primer paso para recuperar su vida. Los siguientes pasos serían difíciles. Habría batallas legales, escrutinio público y un desamor que superar. Pero se negó a dejarse definir por la traición de su marido. Después de la llamada, se desplomó en la cama, sollozando en las sábanas de seda. Mónica le tomó la mano hasta que se calmó, repitiéndole palabras silenciosas de aliento. Y entre las lágrimas, Sofía pensó en el bebé que crecía dentro de ella. Le prometió a su hijo que tendrían una vida mejor, libre de engaños y desamor. Ella construiría esa vida, por largo y sinuoso que fuera el camino. ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta? ¿Cómo crees que el divorcio afectará su vida y la de su hijo? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer el siguiente capítulo. Un nuevo comienzo en Milán. Con los trámites de divorcio iniciados, Sofía se dio cuenta rápidamente de lo complicada que podía volverse la vida cuando una estaba casada con un multimillonario. Los paparazzi la acosaban a cada paso, ansiosos por tomar la primera foto de la esposa despreciada. Comenzaron a aparecer titulares especulativos en los tabloides. Sofía Vega huye de un multimillonario infiel y se revela la amante del presunto heredero. Incluso publicaciones de negocios respetables siguieron el drama, señalando cómo el escándalo personal de Julián podría afectar el precio de las acciones de Soluciones Logísticas Soler.
Sofía anhelaba un descanso del incesante chismorreo y los dolorosos recuerdos que acechaban cada rincón de Madrid. La ciudad que una vez le pareció la cúspide de sus sueños, ahora le resultaba sofocante, teñida de traición y desamor. Ansiaba un escape, una oportunidad para reagruparse, para respirar y para proteger a su hijo de las tormentas que la rodeaban. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Se iría al extranjero. Una de sus amigas más cercanas de sus días en organizaciones sin fines de lucro, Adriana Moretti, se había mudado a Milán para trabajar en una prestigiosa galería de arte que colaboraba con la UNESCO. Adriana había estado instando a Sofía a visitarla durante años, elogiando la vibrante cultura de la ciudad, su suntuosa gastronomía y su dinámica comunidad filantrópica. Un nuevo ambiente podría ser justo lo que Sofía necesitaba para recuperar el equilibrio. Antes de irse, se reunió en privado con su abogada, Brenda Martínez, para finalizar los pasos necesarios para el divorcio. Brenda era una abogada astuta y sin rodeos, con una feroz reputación. Le aseguró a Sofía que se encargaría de todo en España, incluido el manejo de cualquier posible intimidación por parte del costoso equipo legal de Julián. Después de todo, Julián podría haber querido mantener las cosas civilizadas, pero el dinero tenía una forma de convertir incluso las negociaciones más simples en batallas despiadadas. Los padres de Sofía, Marco y Lucía, también le ofrecieron su apoyo inquebrantable. Aunque les dolía ver a su hija sufrir, admiraban su valentía. Lucía empacó los tamales caseros favoritos de Sofía para el vuelo. «Comida reconfortante para cuando te sientas sola», dijo con lágrimas en los ojos. Marco besó la frente de su hija, susurrando en español: «Cuídate, mija. Sé fuerte por tu hijo». Armada con unas pocas maletas con lo esencial, una carpeta de documentos legales y los tamales de su madre, cuidadosamente guardados en su equipaje de mano, Sofía abordó un vuelo a Milán. En el momento en que el avión despegó, cerró los ojos y sintió una oleada de emociones encontradas. Alivio, miedo, esperanza y desamor, todo enredado en uno. Llegar a Milán fue como entrar en otro mundo. La gran arquitectura de la ciudad, salpicada por la majestuosa Catedral de Milán, despertó el sentido de asombro de Sofía, dormido durante mucho tiempo. Adriana la recibió en el aeropuerto de Malpensa, envolviéndola en un cálido abrazo. «Estás a salvo aquí», susurró Adriana, guiando a Sofía hacia un elegante coche negro, esperando para llevarlas a un apartamento en el histórico barrio de Brera. Durante las semanas siguientes, Sofía se permitió sanar. Recorrió las calles empedradas, sumergida en el esplendor de las galerías de arte, las boutiques de alta gama y las trattorias escondidas. Se maravilló con La Última Cena de Leonardo da Vinci y se deleitó con helados en pintorescas cafeterías al aire libre. Poco a poco, redescubrió la alegría de los pequeños placeres. Un amanecer sobre los canales de Navigli, el aroma del espresso fresco, el animado parloteo de los lugareños italianos. Sin embargo, no pudo escapar de sus propias ambiciones por mucho tiempo. Si bien su embarazo afianzaba su determinación, también avivaba una cierta urgencia en su interior. Necesitaba asegurar un futuro, no solo para ella, sino para su hijo por nacer. Adriana la presentó a figuras influyentes en la comunidad filantrópica y empresarial de Milán. Uno de ellos, Giancarlo Benedetti, un capitalista de riesgo con un ojo agudo para las empresas sociales, se sintió particularmente intrigado por la combinación única de experiencia filantrópica y perspicacia empresarial de Sofía. Durante los expresos en el Café Armani,
Giancarlo la bombardeó con preguntas sobre su experiencia, y pronto le ofreció un puesto de consultora en una incubadora que él apoyaba. El trabajo era modesto para los estándares de los multimillonarios, pero era perfecto para Sofía. Podía permanecer en Milán, reconstruir su credibilidad profesional y continuar su enfoque humanitario. Más importante aún, podía hacerlo todo a su manera, libre de la sombra amenazante de Julián. Por supuesto, el fantasma de su divorcio en curso siempre la acechaba. De vez en cuando, recibía actualizaciones de Brenda, su abogada, informándole sobre las estrategias cambiantes de Julián. Él ofreció un cuantioso acuerdo a cambio de un divorcio silencioso y sin oposición. Pero también insistió en términos que incluían derechos paternos y horarios de visita. Sofía se encontró dividida entre su deseo de dejar todo atrás y su miedo a que la participación de Julián pudiera ensombrecer su nueva vida. Durante una de sus noches de insomnio, recibió una llamada inesperada de Catalina Soler. «Quería saber cómo estabas, querida», dijo Catalina suavemente. «Los medios aquí han sido implacables. Me preocupas tú y el bebé». Sofía suspiró, sintiendo una mezcla de consuelo y ansiedad. Había llegado a apreciar la preocupación de Catalina, pero también sabía que la familia Soler nunca estaba verdaderamente libre del miedo a Julián. Aún así, la mujer mayor sonaba sincera. «Me estoy recuperando», respondió Sofía. «Milán me ha sentado bien. Espero que puedas perdonarlo algún día», se aventuró Catalina. Su voz temblaba de emoción. «Es mi hijo, y lo amo, pero sé que te ha herido profundamente». El perdón parecía una posibilidad lejana, especialmente con el recuerdo de la traición de Julián, aún tan fresco. Pero Sofía respondió cortésmente. «Todavía no estoy en ese punto, Catalina, pero gracias por llamar». Después de colgar, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La antigua Sofía podría haber respondido con lágrimas o confusión, pero esta nueva versión de sí misma estaba avanzando, forjando algo notable. Incluso el bebé, que pateaba suavemente dentro de su vientre, parecía sentir su nueva determinación. Se permitió una pequeña sonrisa de esperanza. Con cada día que pasaba, su aventura en Milán tomaba una forma más clara. Atrajo a un pequeño equipo de personas afines, expertos en tecnología, especialistas en logística y asesores filantrópicos que creían en su visión. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado una ronda de financiación inicial. Estaba muy lejos de los miles de millones que manejaba Julián, pero era un comienzo. Más importante aún, era suyo. En momentos de tranquilidad, Sofía a veces se preguntaba si Julián intentaría sabotear sus esfuerzos o cooptarlos para su propio beneficio. Pero al ver crecer su incipiente empresa, se dio cuenta de que ya no estaba encadenada a esos miedos. Estaba, literalmente, creando su propio futuro, uno que ya no giraba en torno a él. Podría haber estado embarazada, traicionada y lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva. El sol se ponía sobre los canales de Milán, cuando Sofía recibió una llamada que hizo añicos su recién encontrada paz. Al otro lado de la línea, la voz de Brenda, normalmente firme, temblaba de urgencia. «Julián está impugnando el acuerdo de divorcio», dijo sin rodeos. «También está presentando una petición para exigirte que regreses a España para audiencias relacionadas con la custodia del niño». El corazón de Sofía se hundió. Se aferró al teléfono, paseando por su salón, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las puertas del balcón. ¿El qué? Después de lo que hizo, ¿quiere arrastrarme de nuevo a los tribunales en Madrid?
Su voz tembló con una mezcla de ira e incredulidad. Había esperado que Julián firmara un acuerdo mutuamente respetuoso, particularmente dada la atención mediática que enfrentaba por el escándalo. Pero aparentemente estaba cambiando de táctica. Brenda explicó que el equipo legal de Julián estaba impugnando la mudanza de Sofía a Milán como un intento de alejarlo de su hijo por nacer. Estaban pintando su reubicación como una maniobra vengativa. «Podemos luchar contra esto», le aseguró Brenda. «Tenemos argumentos sólidos. Estás estableciendo una vida y un trabajo legítimos aquí, y necesitabas distancia. Pero necesitamos prepararnos para una posible batalla legal». Una fría sensación de temor invadió a Sofía. Había venido a Milán para sanar y empezar de nuevo, no para librar una guerra legal transatlántica. La idea de regresar para enfrentar a Julián en un tribunal, especialmente estando embarazada, la llenó de ansiedad. Sin embargo, mientras Brenda describía sus opciones legales, sintió que una resolución obstinada tomaba forma. No permitiría que Julián, ni nadie más, dictara su futuro. Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. Los abogados de Julián enviaron un aviso tras otro, exigiendo documentación sobre sus gastos de vida, detalles sobre Global Bridge e incluso historiales médicos de su embarazo. La naturaleza invasiva de estas solicitudes se sintió como una violación, una táctica manipuladora para ejercer control. Sofía intentó mantener la calma, centrándose en su floreciente empresa y en la proximidad de la fecha de parto. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo la consumiera. Luego, en un movimiento que la tomó por sorpresa, Julián apareció en Milán sin previo aviso. Se enteró de su llegada por Adriana, quien lo vio fuera del Palacio Real durante una exposición de moda. El estómago de Sofía se revolvió. Temía la posibilidad de un enfrentamiento, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo buscara. Efectivamente, Julián apareció en el edificio de su apartamento 2 días después. Ella lo vio desde su balcón, bajando de un coche negro, flanqueado por 2 guardaespaldas trajeados. Su corazón latió con fuerza. Se apresuró a recibirlo en el vestíbulo, no queriendo causar una escena ni que él irrumpiera en su santuario privado. Al salir del ascensor, lo vio pasear, con aspecto agotado y decidido. Llevaba un traje azul marino a medida, y por un momento fugaz, recordó al hombre del que se enamoró, el empresario sereno y carismático. Luego recordó la mirada burlona de Claudette y la traición que los había separado. «Sofía», comenzó, girándose hacia ella. Sus ojos se fijaron en su vientre, y una expresión de dolor cruzó su rostro. «¿Te ves?», dudó, sin palabras. «¿Te ves bien?», finalmente logró decir. Ella cruzó los brazos protectoramente. «¿Qué haces aquí, Julián?». Él se acercó, su voz baja. «¿Podemos hablar? ¿En privado?». Ella asintió secamente, conduciéndolo a un rincón tranquilo del vestíbulo, lejos de las miradas curiosas. «No aprecio que te presentes sin avisar», dijo, su tono rebosante de resentimiento. «Podrías haber contactado a mi abogada si necesitabas verme». Julián suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Sofía, esto es importante. Cometí errores terribles, pero no quiero perderte a ti ni a nuestro hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Déjame arreglar esto». Su ira estalló, candente e inflexible. Se presionó una mano sobre el vientre, un gesto protector. «No puedes simplemente volar a Milán y fingir ser el marido arrepentido, Julián. Hiciste tu cama, literalmente».
He terminado de ser tu segunda opción. Su mandíbula se tensó. Estaba bajo una presión inmensa. ¿De acuerdo? La compañía, las expansiones. Perdí de vista lo que importaba. Claudette fue una distracción, una estúpida. Pero eso no significa que no te quiera. Sofía soltó una risa amarga. Tienes una forma retorcida de mostrar amor. Se quedaron allí en tenso silencio. El gran suelo de mármol bajo sus pies reflejaba su confrontación como un espejo distorsionado. Finalmente, Julián dio un paso atrás. Estoy dispuesto a resolver este divorcio amistosamente, dijo. Su tono se suavizó. Quiero mantenerte a ti y al bebé. Pero también quiero estar en la vida de mi hijo. Necesito tu garantía de que no me excluirás. Ella lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. Una parte de ella se preguntó si esto era otra táctica de manipulación. Sin embargo, también reconoció que su hijo era mitad de Julián. No podía negarle el acceso para siempre, a menos que él demostrara ser no apto. No estoy tratando de excluirte, dijo en voz baja, tragándose el orgullo. Pero tú destruiste la confianza entre nosotros, y ahora me estás combatiendo en los tribunales, tratando de obligarme a regresar a España. Julián asintió, un destello de arrepentimiento en su mirada. Mis abogados me aconsejaron que era el movimiento legal más fuerte. Yo solo... Hizo una pausa, exhalando un suspiro cansado. Quizás podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia si me permites estar presente en el nacimiento. Déjame ser padre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando emociones conflictivas en Sofía. Después de todo lo que había hecho, una parte de ella quería cerrarle la puerta para siempre. Pero también sintió una punzada de empatía, un reconocimiento de que la paternidad podría ser transformadora si él se lo tomaba en serio. Lo pensaré, dijo finalmente, con la voz tensa. Pero no aparezcas aquí de nuevo sin previo aviso, y no te atrevas a intentar más trucos legales para controlarme. Estoy construyendo una vida para mí aquí, y no permitiré que la sabotees. Un atisbo de remordimiento cruzó su rostro. Entiendo, dudó. Luego ofreció una sonrisa forzada. Por cierto, te ves radiante. El embarazo te sienta bien. Ella no respondió, dándose la vuelta antes de que su determinación pudiera flaquear. Julián se fue, flanqueado por sus guardaespaldas, dejando a Sofía de pie en el silencioso vestíbulo. Exhaló temblorosa. Las lágrimas le quemaban la parte posterior de los ojos. A pesar de su compostura exterior, la confrontación la dejó conmocionada. Se dio cuenta de que desenredarse de Julián iba a ser más difícil de lo que jamás imaginó. Pero también se dio cuenta de algo más. Su vida ya no giraba en torno a sus caprichos. Tenía Global Bridge, nuevos amigos y la promesa de un futuro construido a su manera. La presencia de Julián en Milán podría amenazar su paz, pero no le impediría avanzar. La tormenta podría haberla seguido a través de un océano, pero Sofía se negó a ahogarse en ella. Se mantendría erguida, como siempre lo había hecho, y protegería la vida que estaba decidida a crear. Un legado duradero. Con la inesperada aparición de Julián en Milán, Sofía redobló su concentración en Global Bridge. Sintió una necesidad urgente de cimentar los cimientos de su empresa, como si el éxito pudiera protegerla de la turbulencia que Julián provocaba. Su rutina diaria se convirtió en un equilibrio disciplinado de reuniones con inversores, sesiones de desarrollo de productos y citas prenatales. Trabajaba en un elegante espacio de oficina compartido cerca de Corso Como, donde murales brillantes de mapas mundiales y citas motivacionales cubrían las paredes. Su equipo se expandió de 3 a tiempo parcial,
a un grupo central de 8 personas talentosas. Codificaban incansablemente, puliendo los algoritmos del software que conectaban a las ONG con socios de envío verificados. Sofía probó prototipos, buscó la opinión de posibles usuarios y observó con orgullo cómo Global Bridge evolucionaba hasta convertirse en una plataforma robusta. El día que lanzaron una beta privada, invitó a todo el equipo a una pizza de celebración en una pizzería local. El tipo de fiesta discreta que se sentía refrescantemente sin pretensiones en comparación con su antigua vida. Sin embargo, por muy emocionante que pudiera ser construir una startup, Sofía no podía ignorar su embarazo. Ya estaba en su 3er trimestre, su vientre ahora bastante pronunciado. La fatiga la golpeaba con más fuerza y sus tobillos se hinchaban durante las largas horas en la oficina. La doctora Lucía Romano, su obstetra italiana, le aconsejó que redujera su carga de trabajo, enfatizando la importancia del descanso y los chequeos regulares. A pesar de su ambición, Sofía se tomó el consejo a pecho. Implementó un horario flexible, delegando responsabilidades a su incipiente equipo de liderazgo. Comenzó a dar paseos diarios por el Parque Sempione, disfrutando del aire fresco y el ejercicio que aliviaba su cuerpo. Durante uno de esos paseos, Giancarlo Benedetti se unió a ella, caminando a su lado por los senderos sinuosos bajo altos árboles frondosos. Los pájaros cantaban por encima y una suave brisa susurraba entre el follaje, ofreciendo un telón de fondo sereno a su conversación. «Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado», dijo Giancarlo, con las manos en los bolsillos. «Global Bridge tiene un potencial real. Tenemos varias ONG importantes ansiosas por unirse una vez que terminemos las pruebas beta». Sofía sonrió. Un brillo de logro iluminó sus facciones. «Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo diferente que es mi vida ahora». Él asintió pensativo. «Te sienta bien. Ya no eres solo la esposa de Julián Soler. Eres Sofía Vega, una fuerza a tener en cuenta por derecho propio». Su expresión se volvió melancólica. «Una fuerza embarazada a tener en cuenta», bromeó suavemente, apoyando una mano en su vientre. Giancarlo se rió. «Eso solo aumenta tu mística». Su compañía se había convertido en una amistad que Sofía valoraba profundamente. Él nunca se entrometía en sus luchas personales con Julián, aunque era muy consciente de la tensión. Su vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, las aspiraciones compartidas y la comprensión tácita de que algunas heridas necesitaban tiempo y empatía para sanar. Unos días más tarde, Sofía asistió a un chequeo prenatal y recibió noticias sorprendentes. Su bebé estaba creciendo grande y sano, y la doctora Romano mencionó la posibilidad de un parto prematuro. En lugar de pánico, Sofía sintió una emoción teñida de ansiedad. Estaba a punto de convertirse en madre, y esa realidad eclipsaba cualquier acuerdo comercial, cualquier cicatriz emocional. El mes siguiente transcurrió en un borrón de preparativos. Adriana la ayudó a decorar la guardería, un espacio alegre pintado en tonos pastel suaves, adornado con murales caprichosos de globos aerostáticos. Sofía compró una elegante cuna italiana y se abasteció de artículos esenciales para bebés, decidida a manejar la transición a la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda en Estados Unidos indicaban que el equipo legal de Julián había suavizado su postura. Posiblemente impulsado por su conversación en Milán, Julián ya no exigía que Sofía regresara de inmediato, aunque aún insistía en un acuerdo de custodia formal una vez que naciera el bebé. Una parte de ella temía las inevitables negociaciones legales,
pero otra parte sintió alivio de que la situación no hubiera escalado más. Durante una de sus noches de insomnio, recibió una llamada inesperada de Catalina Soler. «Quería saber cómo estabas, querida», dijo Catalina suavemente. «Los medios aquí han sido implacables. Me preocupas tú y el bebé». Sofía suspiró, sintiendo una mezcla de consuelo y ansiedad. Había llegado a apreciar la preocupación de Catalina, pero también sabía que la familia Soler nunca estaba verdaderamente libre del miedo a Julián. Aún así, la mujer mayor sonaba sincera. «Me estoy recuperando», respondió Sofía. «Milán me ha sentado bien. Espero que puedas perdonarlo algún día», se aventuró Catalina. Su voz temblaba de emoción. «Es mi hijo, y lo amo, pero sé que te ha herido profundamente». El perdón parecía una posibilidad lejana, especialmente con el recuerdo de la traición de Julián, aún tan fresco. Pero Sofía respondió cortésmente. «Todavía no estoy en ese punto, Catalina, pero gracias por llamar». Después de colgar, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La antigua Sofía podría haber respondido con lágrimas o confusión, pero esta nueva versión de sí misma estaba avanzando, forjando algo notable. Incluso el bebé, que pateaba suavemente dentro de su vientre, parecía sentir su nueva determinación. Se permitió una pequeña sonrisa de esperanza. Con cada día que pasaba, su aventura en Milán tomaba una forma más clara. Atrajo a un pequeño equipo de personas afines, expertos en tecnología, especialistas en logística y asesores filantrópicos que creían en su visión. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado una ronda de financiación inicial. Estaba muy lejos de los miles de millones que manejaba Julián, pero era un comienzo. Más importante aún, era suyo. En momentos de tranquilidad, Sofía a veces se preguntaba si Julián intentaría sabotear sus esfuerzos o cooptarlos para su propio beneficio. Pero al ver crecer su incipiente empresa, se dio cuenta de que ya no estaba encadenada a esos miedos. Estaba, literalmente, creando su propio futuro, uno que ya no giraba en torno a él. Podría haber estado embarazada, traicionada y lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva. La consolidación del imperio propio. El sol se ponía sobre los canales de Milán, cuando Sofía recibió una llamada que hizo añicos su recién encontrada paz. Al otro lado de la línea, la voz de Brenda, normalmente firme, temblaba de urgencia. «Julián está impugnando el acuerdo de divorcio», dijo sin rodeos. «También está presentando una petición para exigirte que regreses a España para audiencias relacionadas con la custodia del niño». El corazón de Sofía se hundió. Se aferró al teléfono, paseando por su salón, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las puertas del balcón. «¿El qué? Después de lo que hizo, ¿quiere arrastrarme de nuevo a los tribunales en Madrid?» Su voz tembló con una mezcla de ira e incredulidad. Había esperado que Julián firmara un acuerdo mutuamente respetuoso, particularmente dada la atención mediática que enfrentaba por el escándalo. Pero aparentemente, estaba cambiando de táctica. Brenda explicó que el equipo legal de Julián estaba impugnando la mudanza de Sofía a Milán como un intento de alejarlo de su hijo por nacer. Estaban pintando su reubicación como una maniobra vengativa. «Podemos luchar contra esto», le aseguró Brenda. «Tenemos argumentos sólidos. Estás estableciendo una vida y un trabajo legítimos aquí, y necesitabas distancia. Pero necesitamos prepararnos para una posible batalla legal». Una fría sensación de temor invadió a Sofía. Había venido a Milán para sanar
y empezar de nuevo, no para librar una guerra legal transatlántica. La idea de regresar para enfrentar a Julián en un tribunal, especialmente estando embarazada, la llenó de ansiedad. Sin embargo, mientras Brenda describía sus opciones legales, sintió que una resolución obstinada tomaba forma. No permitiría que Julián, ni nadie más, dictara su futuro. Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. Los abogados de Julián enviaron un aviso tras otro, exigiendo documentación sobre sus gastos de vida, detalles sobre Global Bridge e incluso historiales médicos de su embarazo. La naturaleza invasiva de estas solicitudes se sintió como una violación, una táctica manipuladora para ejercer control. Sofía intentó mantener la calma, centrándose en su floreciente empresa y en la proximidad de la fecha de parto. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo la consumiera. Luego, en un movimiento que la tomó por sorpresa, Julián apareció en Milán sin previo aviso. Se enteró de su llegada por Adriana, quien lo vio fuera del Palacio Real durante una exposición de moda. El estómago de Sofía se revolvió. Temía la posibilidad de un enfrentamiento, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo buscara. Efectivamente, Julián apareció en el edificio de su apartamento 2 días después. Ella lo vio desde su balcón, bajando de un coche negro, flanqueado por 2 guardaespaldas trajeados. Su corazón latió con fuerza. Se apresuró a recibirlo en el vestíbulo, no queriendo causar una escena, ni que él irrumpiera en su santuario privado. Al salir del ascensor, lo vio pasear, con aspecto agotado y decidido. Llevaba un traje azul marino a medida, y por un momento fugaz, recordó al hombre del que se enamoró, el empresario sereno y carismático. Luego recordó la mirada burlona de Claudette y la traición que los había separado. ¡Sofía!, comenzó, girándose hacia ella. Sus ojos se fijaron en su vientre, y una expresión de dolor cruzó su rostro. «¿Te ves?», dudó, sin palabras. «¿Te ves bien?», finalmente logró decir. Ella cruzó los brazos protectoramente. «¿Qué haces aquí, Julián?». Él se acercó, su voz baja. «¿Podemos hablar, en privado?». Ella asintió secamente, conduciéndolo a un rincón tranquilo del vestíbulo, lejos de las miradas curiosas. «No aprecio que te presentes sin avisar», dijo, su tono rebosante de resentimiento. «Podrías haber contactado a mi abogada si necesitabas verme». Julián suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Sofía, esto es importante. Cometí errores terribles, pero no quiero perderte a ti ni a nuestro hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Déjame arreglar esto». Su ira estalló, candente e inflexible. Se presionó una mano sobre el vientre, un gesto protector. «No puedes simplemente volar a Milán y fingir ser el marido arrepentido, Julián. Hiciste tu cama, literalmente. He terminado de ser tu segunda opción». Su mandíbula se tensó. Estaba bajo una presión inmensa, ¿de acuerdo? La compañía, las expansiones. Perdí de vista lo que importaba. Claudette fue una distracción, una estúpida. Pero eso no significa que no te quiera. Sofía soltó una risa amarga. Tienes una forma retorcida de mostrar amor. Se quedaron allí en tenso silencio. El gran suelo de mármol bajo sus pies reflejaba su confrontación como un espejo distorsionado. Finalmente, Julián dio un paso atrás. «Estoy dispuesto a resolver este divorcio amistosamente», dijo. Su tono se suavizó. «Quiero mantenerte a ti y al bebé. Pero también quiero estar en la vida de mi hijo. Necesito tu garantía de que no me excluirás». Ella lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos.
Una parte de ella se preguntó si esto era otra táctica de manipulación. Sin embargo, también reconoció que su hijo era mitad de Julián. No podía negarle el acceso para siempre, a menos que él demostrara ser no apto. «No estoy tratando de excluirte», dijo en voz baja, tragándose el orgullo. «Pero tú destruiste la confianza entre nosotros, y ahora me estás combatiendo en los tribunales, tratando de obligarme a regresar a España». Julián asintió, un destello de arrepentimiento en su mirada. «Mis abogados me aconsejaron que era el movimiento legal más fuerte. Yo solo...» Hizo una pausa, exhalando un suspiro cansado. «Quizás podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia si me permites estar presente en el nacimiento. Déjame ser padre». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando emociones conflictivas en Sofía. Después de todo lo que había hecho, una parte de ella quería cerrarle la puerta para siempre. Pero también sintió una punzada de empatía, un reconocimiento de que la paternidad podría ser transformadora si él se lo tomaba en serio. «Lo pensaré», dijo finalmente, con la voz tensa. «Pero no aparezcas aquí de nuevo sin previo aviso. Y no te atrevas a intentar más trucos legales para controlarme. Estoy construyendo una vida para mí aquí, y no permitiré que la sabotees». Un atisbo de remordimiento cruzó su rostro. «Entiendo», dudó. Luego ofreció una sonrisa forzada. «Por cierto, te ves radiante. ¿El embarazo te sienta bien?» Ella no respondió, dándose la vuelta antes de que su determinación pudiera flaquear. Julián se fue, flanqueado por sus guardaespaldas, dejando a Sofía de pie en el silencioso vestíbulo. Exhaló temblorosa. Las lágrimas le quemaban la parte posterior de los ojos. A pesar de su compostura exterior, la confrontación la dejó conmocionada. Se dio cuenta de que desenredarse de Julián iba a ser más difícil de lo que jamás imaginó. Pero también se dio cuenta de algo más. Su vida ya no giraba en torno a sus caprichos. Tenía Global Bridge, nuevos amigos y la promesa de un futuro construido a su manera. La presencia de Julián en Milán podría amenazar su paz, pero no le impediría avanzar. La tormenta podría haberla seguido a través de un océano, pero Sofía se negó a ahogarse en ella. Se mantendría erguida, como siempre lo había hecho, y protegería la vida que estaba decidida a crear. Un legado duradero. Con la inesperada aparición de Julián en Milán, Sofía redobló su concentración en Global Bridge. Sintió una necesidad urgente de cimentar los cimientos de su empresa, como si el éxito pudiera protegerla de la turbulencia que Julián provocaba. Su rutina diaria se convirtió en un equilibrio disciplinado de reuniones con inversores, sesiones de desarrollo de productos y citas prenatales. Trabajaba en un elegante espacio de oficina compartido cerca de Corso Como, donde murales brillantes de mapas mundiales y citas motivacionales cubrían las paredes. Su equipo se expandió de 3 a tiempo parcial a un grupo central de 8 personas talentosas. Codificaban incansablemente, puliendo los algoritmos del software que conectaban a las ONG con socios de envío verificados. Sofía probó prototipos, buscó la opinión de posibles usuarios y observó con orgullo cómo Global Bridge evolucionaba hasta convertirse en una plataforma robusta. El día que lanzaron una beta privada, invitó a todo el equipo a una pizza de celebración en una pizzería local. El tipo de fiesta discreta que se sentía refrescantemente sin pretensiones en comparación con su antigua vida. Sin embargo, por muy emocionante que pudiera ser construir una startup, Sofía no podía ignorar su embarazo. Ya estaba en su 3er trimestre, su vientre ahora bastante pronunciado. La fatiga la golpeaba con más fuerza
y sus tobillos se hinchaban durante las largas horas en la oficina. La doctora Lucia Romano, su obstetra italiana, le aconsejó que redujera su carga de trabajo, enfatizando la importancia del descanso y los chequeos regulares. A pesar de su ambición, Sofía se tomó el consejo a pecho. Implementó un horario flexible, delegando responsabilidades a su incipiente equipo de liderazgo. Comenzó a dar paseos diarios por el Parque Sempione, disfrutando del aire fresco y el ejercicio que aliviaba su cuerpo. Durante uno de esos paseos, Giancarlo Benedetti se unió a ella, caminando a su lado por los senderos sinuosos bajo altos árboles frondosos. Los pájaros cantaban por encima y una suave brisa susurraba entre el follaje, ofreciendo un telón de fondo sereno a su conversación. «Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado», dijo Giancarlo, con las manos en los bolsillos. «Global Bridge tiene un potencial real. Tenemos varias ONG importantes ansiosas por unirse una vez que terminemos las pruebas beta». Sofía sonrió, un brillo de logro iluminó sus facciones. «Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo diferente que es mi vida ahora». Él asintió pensativo. «Te sienta bien. Ya no eres solo la esposa de Julián Soler. Eres Sofía Vega, una fuerza a tener en cuenta por derecho propio». Su expresión se volvió melancólica. «Una fuerza embarazada a tener en cuenta», bromeó suavemente, apoyando una mano en su vientre. Giancarlo se rió. «Eso solo aumenta tu mística». Su compañía se había convertido en una amistad que Sofía valoraba profundamente. Él nunca se entrometía en sus luchas personales con Julián, aunque era muy consciente de la tensión. Su vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, las aspiraciones compartidas y la comprensión tácita de que algunas heridas necesitaban tiempo y empatía para sanar. Unos días más tarde, Sofía asistió a un chequeo prenatal y recibió noticias sorprendentes. Su bebé estaba creciendo grande y sano, y la doctora Romano mencionó la posibilidad de un parto prematuro. En lugar de pánico, Sofía sintió una emoción teñida de ansiedad. Estaba a punto de convertirse en madre, y esa realidad eclipsaba cualquier acuerdo comercial, cualquier cicatriz emocional. El mes siguiente transcurrió en un borrón de preparativos. Adriana la ayudó a decorar la guardería, un espacio alegre pintado en tonos pastel suaves, adornado con murales caprichosos de globos aerostáticos. Sofía compró una elegante cuna italiana y se abasteció de artículos esenciales para bebés, decidida a manejar la transición a la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda en Estados Unidos indicaban que el equipo legal de Julián había suavizado su postura. Posiblemente impulsado por su conversación en Milán, Julián ya no exigía que Sofía regresara de inmediato, aunque aún insistía en un acuerdo de custodia formal una vez que naciera el bebé. Una parte de ella temía las inevitables negociaciones legales, pero otra parte sintió alivio de que la situación no hubiera escalado más. Durante una de sus noches de insomnio, recibió una llamada inesperada de Catalina Soler. «Quería saber cómo estabas, querida», dijo Catalina suavemente. «Los medios aquí han sido implacables. Me preocupas tú y el bebé». Sofía suspiró, sintiendo una mezcla de consuelo y ansiedad. Había llegado a apreciar la preocupación de Catalina, pero también sabía que la familia Soler nunca estaba verdaderamente libre del miedo a Julián. Aún así, la mujer mayor sonaba sincera. «Me estoy recuperando», respondió Sofía. «Milán me ha sentado bien. Espero que puedas perdonarlo algún día», se aventuró Catalina. Su voz temblaba de emoción. «Es mi hijo, y lo amo, pero sé que te ha herido profundamente». El perdón parecía una posibilidad lejana,
especialmente con el recuerdo de la traición de Julián aún tan fresco. Pero Sofía respondió cortésmente: «Todavía no estoy en ese punto, Catalina, pero gracias por llamar». Después de colgar, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La antigua Sofía podría haber respondido con lágrimas o confusión, pero esta nueva versión de sí misma estaba avanzando, forjando algo notable. Incluso el bebé, que pateaba suavemente dentro de su vientre, parecía sentir su nueva determinación. Se permitió una pequeña sonrisa de esperanza. Con cada día que pasaba, su aventura en Milán tomaba una forma más clara. Atrajo a un pequeño equipo de personas afines, expertos en tecnología, especialistas en logística y asesores filantrópicos que creían en su visión. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado una ronda de financiación inicial. Estaba muy lejos de los miles de millones que manejaba Julián, pero era un comienzo. Más importante aún, era suyo. En momentos de tranquilidad, Sofía a veces se preguntaba si Julián intentaría sabotear sus esfuerzos o cooptarlos para su propio beneficio. Pero al ver crecer su incipiente empresa, se dio cuenta de que ya no estaba encadenada a esos miedos. Estaba, literalmente, creando su propio futuro, uno que ya no giraba en torno a él. Podría haber estado embarazada, traicionada y lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva. La consolidación del imperio propio. El sol se ponía sobre los canales de Milán cuando Sofía recibió una llamada que hizo añicos su recién encontrada paz. Al otro lado de la línea, la voz de Brenda, normalmente firme, temblaba de urgencia. «Julián está impugnando el acuerdo de divorcio», dijo sin rodeos. «También está presentando una petición para exigirte que regreses a España para audiencias relacionadas con la custodia del niño». El corazón de Sofía se hundió. Se aferró al teléfono, paseando por su salón, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las puertas del balcón. ¿El qué? Después de lo que hizo, ¿quiere arrastrarme de nuevo a los tribunales en Madrid? Su voz tembló con una mezcla de ira e incredulidad. Había esperado que Julián firmara un acuerdo mutuamente respetuoso, particularmente dada la atención mediática que enfrentaba por el escándalo. Pero aparentemente estaba cambiando de táctica. Brenda explicó que el equipo legal de Julián estaba impugnando la mudanza de Sofía a Milán como un intento de alejarlo de su hijo por nacer. Estaban pintando su reubicación como una maniobra vengativa. «Podemos luchar contra esto», le aseguró Brenda. «Tenemos argumentos sólidos. Estás estableciendo una vida y un trabajo legítimos aquí, y necesitabas distancia. Pero necesitamos prepararnos para una posible batalla legal». Una fría sensación de temor invadió a Sofía. Había venido a Milán para sanar y empezar de nuevo, no para librar una guerra legal transatlántica. La idea de regresar para enfrentar a Julián en un tribunal, especialmente estando embarazada, la llenó de ansiedad. Sin embargo, mientras Brenda describía sus opciones legales, sintió que una resolución obstinada tomaba forma. No permitiría que Julián, ni nadie más, dictara su futuro. Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. Los abogados de Julián enviaron un aviso tras otro, exigiendo documentación sobre sus gastos de vida, detalles sobre Global Bridge e incluso historiales médicos de su embarazo. La naturaleza invasiva de estas solicitudes se sintió como una violación, una táctica manipuladora para ejercer control. Sofía intentó mantener la calma, centrándose en su floreciente empresa y en la proximidad de la fecha de parto.
Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo la consumiera. Luego, en un movimiento que la tomó por sorpresa, Julián apareció en Milán sin previo aviso. Se enteró de su llegada por Adriana, quien lo vio fuera del Palacio Real durante una exposición de moda. El estómago de Sofía se revolvió. Temía la posibilidad de un enfrentamiento, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo buscara. Efectivamente, Julián apareció en el edificio de su apartamento 2 días después. Ella lo vio desde su balcón, bajando de un coche negro, flanqueado por 2 guardaespaldas trajeados. Su corazón latió con fuerza. Se apresuró a recibirlo en el vestíbulo, no queriendo causar una escena ni que él irrumpiera en su santuario privado. Al salir del ascensor, lo vio pasear, con aspecto agotado y decidido. Llevaba un traje azul marino a medida, y por un momento fugaz, recordó al hombre del que se enamoró, el empresario sereno y carismático. Luego recordó la mirada burlona de Claudette y la traición que los había separado. «¡Sofía!», comenzó, girándose hacia ella. Sus ojos se fijaron en su vientre, y una expresión de dolor cruzó su rostro. «¿Te ves?», dudó, sin palabras. «¿Te ves bien?», finalmente logró decir. Ella cruzó los brazos protectoramente. «¿Qué haces aquí, Julián?». Él se acercó, su voz baja. «¿Podemos hablar? ¿En privado?». Ella asintió secamente, conduciéndolo a un rincón tranquilo del vestíbulo, lejos de las miradas curiosas. «No aprecio que te presentes sin avisar», dijo, su tono rebosante de resentimiento. «Podrías haber contactado a mi abogada si necesitabas verme». Julián suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Sofía, esto es importante. Cometí errores terribles, pero no quiero perderte a ti ni a nuestro hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Déjame arreglar esto». Su ira estalló, candente e inflexible. Se presionó una mano sobre el vientre, un gesto protector. «No puedes simplemente volar a Milán y fingir ser el marido arrepentido, Julián. Hiciste tu cama, literalmente. He terminado de ser tu segunda opción». Su mandíbula se tensó. Estaba bajo una presión inmensa, ¿de acuerdo? La compañía, las expansiones. Perdí de vista lo que importaba. Claudette fue una distracción, una estúpida. Pero eso no significa que no te quiera. Sofía soltó una risa amarga. Tienes una forma retorcida de mostrar amor. Se quedaron allí en tenso silencio. El gran suelo de mármol bajo sus pies reflejaba su confrontación como un espejo distorsionado. Finalmente, Julián dio un paso atrás. «Estoy dispuesto a resolver este divorcio amistosamente», dijo. Su tono se suavizó. «Quiero mantenerte a ti y al bebé, pero también quiero estar en la vida de mi hijo. Necesito tu garantía de que no me excluirás». Ella lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. Una parte de ella se preguntó si esto era otra táctica de manipulación. Sin embargo, también reconoció que su hijo era mitad de Julián. No podía negarle el acceso para siempre, a menos que él demostrara ser no apto. «No estoy tratando de excluirte», dijo en voz baja, tragándose el orgullo. «Pero tú destruiste la confianza entre nosotros, y ahora me estás combatiendo en los tribunales, tratando de obligarme a regresar a España». Julián sintió un destello de arrepentimiento en su mirada. «Mis abogados me aconsejaron que era el movimiento legal más fuerte. Yo solo...». Hizo una pausa, exhalando un suspiro cansado. «Quizás podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia si me permites estar presente en el nacimiento. Déjame ser padre». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando emociones conflictivas en Sofía. Después de todo lo que había hecho,
Una parte de ella quería cerrarle la puerta para siempre, pero también sintió una punzada de empatía, un reconocimiento de que la paternidad podría ser transformadora si él se lo tomaba en serio. «Lo pensaré», dijo finalmente, con la voz tensa. «Pero no aparezcas aquí de nuevo sin previo aviso, y no te atrevas a intentar más trucos legales para controlarme. Estoy construyendo una vida para mí aquí, y no permitiré que la sabotees». Un atisbo de remordimiento cruzó su rostro. «Entiendo», dudó. Luego ofreció una sonrisa forzada. «Por cierto, te ves radiante. El embarazo te sienta bien». Ella no respondió, dándose la vuelta antes de que su determinación pudiera flaquear. Julián se fue, flanqueado por sus guardaespaldas, dejando a Sofía de pie en el silencioso vestíbulo. Exhaló temblorosa. Las lágrimas le quemaban la parte posterior de los ojos. A pesar de su compostura exterior, la confrontación la dejó conmocionada. Se dio cuenta de que desenredarse de Julián iba a ser más difícil de lo que jamás imaginó. Pero también se dio cuenta de algo más. Su vida ya no giraba en torno a sus caprichos. Tenía Global Bridge, nuevos amigos y la promesa de un futuro construido a su manera. La presencia de Julián en Milán podría amenazar su paz, pero no le impediría avanzar. La tormenta podría haberla seguido a través de un océano, pero Sofía se negó a ahogarse en ella. Se mantendría erguida, como siempre lo había hecho, y protegería la vida que estaba decidida a crear. Un legado duradero. Con la inesperada aparición de Julián en Milán, Sofía redobló su concentración en Global Bridge. Sintió una necesidad urgente de cimentar los cimientos de su empresa, como si el éxito pudiera protegerla de la turbulencia que Julián provocaba. Su rutina diaria se convirtió en un equilibrio disciplinado de reuniones con inversores, sesiones de desarrollo de productos y citas prenatales. Trabajaba en un elegante espacio de oficina compartido cerca de Corso Como, donde murales brillantes de mapas mundiales y citas motivacionales cubrían las paredes. Su equipo se expandió de 3 a tiempo parcial a un grupo central de 8 personas talentosas. Codificaban incansablemente, puliendo los algoritmos del software que conectaban a las ONG con socios de envío verificados. Sofía probó prototipos, buscó la opinión de posibles usuarios y observó con orgullo cómo Global Bridge evolucionaba hasta convertirse en una plataforma robusta. El día que lanzaron una beta privada, invitó a todo el equipo a una pizza de celebración en una pizzería local. El tipo de fiesta discreta que se sentía refrescantemente, sin pretensiones en comparación con su antigua vida. Sin embargo, por muy emocionante que pudiera ser construir una startup, Sofía no podía ignorar su embarazo. Ya estaba en su 3er trimestre, su vientre ahora bastante pronunciado. La fatiga la golpeaba con más fuerza, y sus tobillos se hinchaban durante las largas horas en la oficina. La doctora Lucia Romano, su obstetra italiana, le aconsejó que redujera su carga de trabajo, enfatizando la importancia del descanso y los chequeos regulares. A pesar de su ambición, Sofía se tomó el consejo a pecho. Implementó un horario flexible, delegando responsabilidades a su incipiente equipo de liderazgo. Comenzó a dar paseos diarios por el Parque Sempione, disfrutando del aire fresco y el ejercicio que aliviaba su cuerpo. Durante uno de esos paseos, Giancarlo Benedetti se unió a ella, caminando a su lado por los senderos sinuosos bajo altos árboles frondosos. Los pájaros cantaban por encima y una suave brisa susurraba entre el follaje, ofreciendo un telón de fondo sereno a su conversación.
Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado, dijo Giancarlo, con las manos en los bolsillos. Global Bridge tiene un potencial real. Tenemos varias ONG importantes ansiosas por unirse una vez que terminemos las pruebas beta. Sofía sonrió. Un brillo de logro iluminó sus facciones. Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo diferente que es mi vida ahora. Él asintió pensativo. Te sienta bien. Ya no eres solo la esposa de Julián Soler. Eres Sofía Vega, una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Su expresión se volvió melancólica. Una fuerza embarazada a tener en cuenta, bromeó suavemente, apoyando una mano en su vientre. Giancarlo se rió. Eso solo aumenta tu mística. Su compañía se había convertido en una amistad que Sofía valoraba profundamente. Él nunca se entrometía en sus luchas personales con Julián, aunque era muy consciente de la tensión. Su vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, las aspiraciones compartidas y la comprensión tácita de que algunas heridas necesitaban tiempo y empatía para sanar. Unos días más tarde, Sofía asistió a un chequeo prenatal y recibió noticias sorprendentes. Su bebé estaba creciendo grande y sano, y la doctora Romano mencionó la posibilidad de un parto prematuro. En lugar de pánico, Sofía sintió una emoción teñida de ansiedad. Estaba a punto de convertirse en madre, y esa realidad eclipsaba cualquier acuerdo comercial, cualquier cicatriz emocional. El mes siguiente transcurrió en un borrón de preparativos. Adriana la ayudó a decorar la guardería, un espacio alegre pintado en tonos pastel suaves, adornado con murales caprichosos de globos aerostáticos. Sofía compró una elegante cuna italiana y se abasteció de artículos esenciales para bebés, decidida a manejar la transición a la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda en Estados Unidos indicaban que el equipo legal de Julián había suavizado su postura. Posiblemente impulsado por su conversación en Milán, Julián ya no exigía que Sofía regresara de inmediato, aunque aún insistía en un acuerdo de custodia formal una vez que naciera el bebé. Una parte de ella temía las inevitables negociaciones legales, pero otra parte sintió alivio de que la situación no hubiera escalado más. Durante una de sus noches de insomnio, recibió una llamada inesperada de Catalina Soler. «Quería saber cómo estabas, querida», dijo Catalina suavemente. «Los medios aquí han sido implacables. Me preocupas tú y el bebé». Sofía suspiró, sintiendo una mezcla de consuelo y ansiedad. Había llegado a apreciar la preocupación de Catalina, pero también sabía que la familia Soler nunca estaba verdaderamente libre del miedo a Julián. Aún así, la mujer mayor sonaba sincera. «Me estoy recuperando», respondió Sofía. «Milán me ha sentado bien. Espero que puedas perdonarlo algún día», se aventuró Catalina. Su voz temblaba de emoción. «Es mi hijo, y lo amo, pero sé que te ha herido profundamente». El perdón parecía una posibilidad lejana, especialmente con el recuerdo de la traición de Julián aún tan fresco. Pero Sofía respondió cortésmente. «Todavía no estoy en ese punto, Catalina, pero gracias por llamar». Después de colgar, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La antigua Sofía podría haber respondido con lágrimas o confusión, pero esta nueva versión de sí misma estaba avanzando, forjando algo notable. Incluso el bebé, que pateaba suavemente dentro de su vientre, parecía sentir su nueva determinación. Se permitió una pequeña sonrisa de esperanza. Con cada día que pasaba, su aventura en Milán tomaba una forma más clara. Atrajo a un pequeño equipo de personas afines, expertos en tecnología, especialistas en logística
y asesores filantrópicos que creían en su visión. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado una ronda de financiación inicial. Estaba muy lejos de los miles de millones que manejaba Julián, pero era un comienzo. Más importante aún, era suyo. En momentos de tranquilidad, Sofía a veces se preguntaba si Julián intentaría sabotear sus esfuerzos o cooptarlos para su propio beneficio. Pero al ver crecer su incipiente empresa, se dio cuenta de que ya no estaba encadenada a esos miedos. Estaba, literalmente, creando su propio futuro, uno que ya no giraba en torno a él. Podría haber estado embarazada, traicionada y lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva. La consolidación del imperio propio. El sol se ponía sobre los canales de Milán, cuando Sofía recibió una llamada que hizo añicos su recién encontrada paz. Al otro lado de la línea, la voz de Brenda, normalmente firme, temblaba de urgencia. Julián está impugnando el acuerdo de divorcio, dijo sin rodeos. También está presentando una petición para exigirte que regreses a España para audiencias relacionadas con la custodia del niño. El corazón de Sofía se hundió. Se aferró al teléfono, paseando por su salón, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las puertas del balcón. ¿El qué? Después de lo que hizo, ¿quiere arrastrarme de nuevo a los tribunales en Madrid? Su voz tembló con una mezcla de ira e incredulidad. Había esperado que Julián firmara un acuerdo mutuamente respetuoso, particularmente dada la atención mediática que enfrentaba por el escándalo. Pero aparentemente estaba cambiando de táctica. Brenda explicó que el equipo legal de Julián estaba impugnando la mudanza de Sofía a Milán como un intento de alejarlo de su hijo por nacer. Estaban pintando su reubicación como una maniobra vengativa. «Podemos luchar contra esto», le aseguró Brenda. «Tenemos argumentos sólidos. Estás estableciendo una vida y un trabajo legítimos aquí, y necesitabas distancia. Pero necesitamos prepararnos para una posible batalla legal». Una fría sensación de temor invadió a Sofía. Había venido a Milán para sanar y empezar de nuevo, no para librar una guerra legal transatlántica. La idea de regresar para enfrentar a Julián en un tribunal, especialmente estando embarazada, la llenó de ansiedad. Sin embargo, mientras Brenda describía sus opciones legales, sintió que una resolución obstinada tomaba forma. No permitiría que Julián, ni nadie más, dictara su futuro. Durante las semanas siguientes, la tensión aumentó. Los abogados de Julián enviaron un aviso tras otro, exigiendo documentación sobre sus gastos de vida, detalles sobre Global Bridge e incluso historiales médicos de su embarazo. La naturaleza invasiva de estas solicitudes se sintió como una violación, una táctica manipuladora para ejercer control. Sofía intentó mantener la calma, centrándose en su floreciente empresa y en la proximidad de la fecha de parto. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo la consumiera. Luego, en un movimiento que la tomó por sorpresa, Julián apareció en Milán sin previo aviso. Se enteró de su llegada por Adriana, quien lo vio fuera del Palacio Real durante una exposición de moda. El estómago de Sofía se revolvió. Temía la posibilidad de un enfrentamiento, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo buscara. Efectivamente, Julián apareció en el edificio de su apartamento 2 días después. Ella lo vio desde su balcón, bajando de un coche negro, flanqueado por 2 guardaespaldas trajeados. Su corazón latió con fuerza. Se apresuró a recibirlo en el vestíbulo, no queriendo causar una escena ni que él irrumpiera en su santuario privado. Al salir del ascensor,
Lo vio pasear, con aspecto agotado y decidido. Llevaba un traje azul marino a medida, y por un momento fugaz, recordó al hombre del que se enamoró, el empresario sereno y carismático. Luego recordó la mirada burlona de Claudette y la traición que los había separado. «¡Sofía!», comenzó, girándose hacia ella. Sus ojos se fijaron en su vientre, y una expresión de dolor cruzó su rostro. «¿Te ves?», dudó, sin palabras. «Te ves bien», finalmente logró decir. Ella cruzó los brazos protectoramente. «¿Qué haces aquí, Julián?». Él se acercó, su voz baja. «¿Podemos hablar? ¿En privado?». Ella asintió secamente, conduciéndolo a un rincón tranquilo del vestíbulo, lejos de las miradas curiosas. «No aprecio que te presentes sin avisar», dijo, su tono rebosante de resentimiento. «Podrías haber contactado a mi abogada si necesitabas verme». Julián suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Sofía, esto es importante. Cometí errores terribles, pero no quiero perderte a ti ni a nuestro hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Déjame arreglar esto». Su ira estalló, candente e inflexible. Se presionó una mano sobre el vientre, un gesto protector. «No puedes simplemente volar a Milán y fingir ser el marido arrepentido, Julián. Hiciste tu cama, literalmente. He terminado de ser tu segunda opción». Su mandíbula se tensó. Estaba bajo una presión inmensa, ¿de acuerdo? La compañía, las expansiones, perdí de vista lo que importaba. Claudette fue una distracción, una estúpida. Pero eso no significa que no te quiera. Sofía soltó una risa amarga. «Tienes una forma retorcida de mostrar amor». Se quedaron allí en tenso silencio. El gran suelo de mármol bajo sus pies reflejaba su confrontación como un espejo distorsionado. Finalmente, Julián dio un paso atrás. «Estoy dispuesto a resolver este divorcio amistosamente», dijo. Su tono se suavizó. «Quiero mantenerte a ti y al bebé, pero también quiero estar en la vida de mi hijo. Necesito tu garantía de que no me excluirás». Ella lo estudió, buscando sinceridad en sus ojos. Una parte de ella se preguntó si esto era otra táctica de manipulación. Sin embargo, también reconoció que su hijo era mitad de Julián. No podía negarle el acceso para siempre, a menos que él demostrara ser no apto. «No estoy tratando de excluirte», dijo en voz baja, tragándose el orgullo. «Pero tú destruiste la confianza entre nosotros, y ahora me estás combatiendo en los tribunales, tratando de obligarme a regresar a España». Julián asintió, un destello de arrepentimiento en su mirada. «Mis abogados me aconsejaron que era el movimiento legal más fuerte. Yo solo...». Hizo una pausa, exhalando un suspiro cansado. «Quizás podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia si me permites estar presente en el nacimiento. Déjame ser padre». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando emociones conflictivas en Sofía. Después de todo lo que había hecho, una parte de ella quería cerrarle la puerta para siempre. Pero también sintió una punzada de empatía, un reconocimiento de que la paternidad podría ser transformadora si él se lo tomaba en serio. «Lo pensaré», dijo finalmente, con la voz tensa. «Pero no aparezcas aquí de nuevo sin previo aviso. Y no te atrevas a intentar más trucos legales para controlarme. Estoy construyendo una vida para mí aquí, y no permitiré que la sabotees». Un atisbo de remordimiento cruzó su rostro. «Entiendo», dudó. Luego ofreció una sonrisa forzada. «Por cierto, te ves radiante. ¿El embarazo te sienta bien?». Ella no respondió, dándose la vuelta antes de que su determinación pudiera flaquear. Julián se fue, flanqueado por sus guardaespaldas, dejando a Sofía de pie en el silencioso vestíbulo.
Exhaló temblorosa. Las lágrimas le quemaban la parte posterior de los ojos. A pesar de su compostura exterior, la confrontación la dejó conmocionada. Se dio cuenta de que desenredarse de Julián iba a ser más difícil de lo que jamás imaginó. Pero también se dio cuenta de algo más. Su vida ya no giraba en torno a sus caprichos. Tenía Global Bridge, nuevos amigos y la promesa de un futuro construido a su manera. La presencia de Julián en Milán podría amenazar su paz, pero no le impediría avanzar. La tormenta podría haberla seguido a través de un océano, pero Sofía se negó a ahogarse en ella. Se mantendría erguida, como siempre lo había hecho, y protegería la vida que estaba decidida a crear. Un legado duradero. Con la inesperada aparición de Julián en Milán, Sofía redobló su concentración en Global Bridge. Sintió una necesidad urgente de cimentar los cimientos de su empresa, como si el éxito pudiera protegerla de la turbulencia que Julián provocaba. Su rutina diaria se convirtió en un equilibrio disciplinado de reuniones con inversores, sesiones de desarrollo de productos y citas prenatales. Trabajaba en un elegante espacio de oficina compartido cerca de Corso Como, donde murales brillantes de mapas mundiales y citas motivacionales cubrían las paredes. Su equipo se expandió de 3 a tiempo parcial a un grupo central de 8 personas talentosas. Codificaban incansablemente, puliendo los algoritmos del software que conectaban a las ONG con socios de envío verificados. Sofía probó prototipos, buscó la opinión de posibles usuarios y observó con orgullo cómo Global Bridge evolucionaba hasta convertirse en una plataforma robusta. El día que lanzaron una beta privada, invitó a todo el equipo a una pizza de celebración en una pizzería local. El tipo de fiesta discreta que se sentía refrescantemente sin pretensiones en comparación con su antigua vida. Sin embargo, por muy emocionante que pudiera ser construir una startup, Sofía no podía ignorar su embarazo. Ya estaba en su 3er trimestre, su vientre ahora bastante pronunciado. La fatiga la golpeaba con más fuerza y sus tobillos se hinchaban durante las largas horas en la oficina. La doctora Lucía Romano, su obstetra italiana, le aconsejó que redujera su carga de trabajo, enfatizando la importancia del descanso y los chequeos regulares. A pesar de su ambición, Sofía se tomó el consejo a pecho. Implementó un horario flexible, delegando responsabilidades a su incipiente equipo de liderazgo. Comenzó a dar paseos diarios por el Parque Sempione, disfrutando del aire fresco y el ejercicio que aliviaba su cuerpo. Durante uno de esos paseos, Giancarlo Benedetti se unió a ella, caminando a su lado por los senderos sinuosos bajo altos árboles frondosos. Los pájaros cantaban por encima y una suave brisa susurraba entre el follaje, ofreciendo un telón de fondo sereno a su conversación. «Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado», dijo Giancarlo, con las manos en los bolsillos. «Global Bridge tiene un potencial real. Tenemos varias ONG importantes ansiosas por unirse una vez que terminemos las pruebas beta». Sofía sonrió. Un brillo de logro iluminó sus facciones. «Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo diferente que es mi vida ahora». Él asintió pensativo. «Te sienta bien. Ya no eres solo la esposa de Julián Soler. Eres Sofía Vega, una fuerza a tener en cuenta por derecho propio». Su expresión se volvió melancólica. «Una fuerza embarazada a tener en cuenta», bromeó suavemente, apoyando una mano en su vientre. Giancarlo se rió. «Eso solo aumenta tu mística». Su compañía se había convertido en una amistad que Sofía valoraba profundamente. Él nunca se entrometía en sus luchas personales con Julián,
aunque era muy consciente de la tensión. Su vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, las aspiraciones compartidas y la comprensión tácita de que algunas heridas necesitaban tiempo y empatía para sanar. Unos días más tarde, Sofía asistió a un chequeo prenatal y recibió noticias sorprendentes. Su bebé estaba creciendo grande y sano, y la doctora Romano mencionó la posibilidad de un parto prematuro. En lugar de pánico, Sofía sintió una emoción teñida de ansiedad. Estaba a punto de convertirse en madre, y esa realidad eclipsaba cualquier acuerdo comercial, cualquier cicatriz emocional. El mes siguiente transcurrió en un borrón de preparativos. Adriana la ayudó a decorar la guardería, un espacio alegre pintado en tonos pastel suaves, adornado con murales caprichosos de globos aerostáticos. Sofía compró una elegante cuna italiana y se abasteció de artículos esenciales para bebés, decidida a manejar la transición a la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda en Estados Unidos indicaban que el equipo legal de Julián había suavizado su postura. Posiblemente impulsado por su conversación en Milán, Julián ya no exigía que Sofía regresara de inmediato, aunque aún insistía en un acuerdo de custodia formal una vez que naciera el bebé. Una parte de ella temía las inevitables negociaciones legales, pero otra parte sintió alivio de que la situación no hubiera escalado más. Durante una de sus noches de insomnio, recibió una llamada inesperada de Catalina Soler. «Quería saber cómo estabas, querida», dijo Catalina suavemente. «Los medios aquí han sido implacables. Me preocupas tú y el bebé». Sofía suspiró, sintiendo una mezcla de consuelo y ansiedad. Había llegado a apreciar la preocupación de Catalina, pero también sabía que la familia Soler nunca estaba verdaderamente libre del miedo a Julián. Aún así, la mujer mayor sonaba sincera. «Me estoy recuperando», respondió Sofía. «Milán me ha sentado bien. Espero que puedas perdonarlo algún día», se aventuró Catalina. Su voz temblaba de emoción. «Es mi hijo, y lo amo, pero sé que te ha herido profundamente». El perdón parecía una posibilidad lejana, especialmente con el recuerdo de la traición de Julián aún tan fresco. Pero Sofía respondió cortésmente: «Todavía no estoy en ese punto, Catalina, pero gracias por llamar». Después de colgar, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La antigua Sofía podría haber respondido con lágrimas o confusión, pero esta nueva versión de sí misma estaba avanzando, forjando algo notable. Incluso el bebé, que pateaba suavemente dentro de su vientre, parecía sentir su nueva determinación. Se permitió una pequeña sonrisa de esperanza. Con cada día que pasaba, su aventura en Milán tomaba una forma más clara. Atrajo a un pequeño equipo de personas afines, expertos en tecnología, especialistas en logística y asesores filantrópicos que creían en su visión. Cuando terminó su segundo trimestre, había asegurado una ronda de financiación inicial. Estaba muy lejos de los miles de millones que manejaba Julián, pero era un comienzo. Más importante aún, era suyo. En momentos de tranquilidad, Sofía a veces se preguntaba si Julián intentaría sabotear sus esfuerzos o cooptarlos para su propio beneficio. Pero al ver crecer su incipiente empresa, se dio cuenta de que ya no estaba encadenada a esos miedos. Estaba, literalmente, creando su propio futuro, uno que ya no giraba en torno a él. Podría haber estado embarazada, traicionada y lejos de casa, pero nunca se había sentido más viva.